aquí estamos. Bienvenidos a una nueva lectura de Krishna, la fuente de placer. Hoy me van a tener a mí como invitado especial. Claramente, no soy Keshavarram Prabhu, quien es la persona que se ha ocupado de este servicio excelentemente bien hasta el momento. Yo soy apenas un invitado especial. Quiero agradecerle a Keshavarram Prabhu esta oportunidad de servicio. Por supuesto, a todos los devotos de Hare Krishna San Juan, a Madre Silvia también, que ha permitido que bueno, yo esté aquí con ustedes a través justamente de las redes y del perfil de Facebook de Hare Krishna San Juan. Mi nombre es Arjuna Saka Das y yo les estoy hablando desde Mar del Plata, para aquellos que no conocen, una ciudad al sur de Capital Federal, una ciudad costera muy linda para el verano, un poco cruel para el invierno. Y bueno, yo soy el invitado especial para nuestra lectura del día de hoy. Para aquellos que no han seguido el programa hasta ahora, es un programa de lectura de un libro muy hermoso de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, intitulado Krishna, la fuente de placer, ¿sí? Y este libro, Krishna, la fuente de placer, es una especie de resumen en prosa, como si fuera una novela, de los últimos cantos del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es una de las obras clásicas, quizás la más importante, de la teología del Bhakti Yoga, y Srila Prabhupada reúne en estos dos volúmenes de Krishna, la fuente de placer, justamente las últimas historias, los últimos pasatiempos, los últimos cantos, los últimos volúmenes de este gran Srimad Bhagavatam, ¿sí? De esta gran historia acerca de Dios y de sus devotos. Es una lectura muy linda, es una lectura muy nectaria, muy dulce, con muchísima intensidad y también con muchísima intimidad. Entonces, gracias a Keshavarram Prabhu, que ha creado este programa para que nosotros, los devotos y las personas en general, puedan sumergirse en esta hermosa lectura. Lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente eso. Vamos a estar con la lectura de Krishna, la fuente de placer, y después vamos a hacer quizás algunos comentarios sobre justamente el capítulo que me toca el día de hoy. Y también quiero agradecer a Keshavarram Prabhu porque me tocó un capítulo clásico dentro de esta gran narración espiritual. Es un capítulo que seguramente muchos devotos ya conocen y que se lee habitualmente, sobre todo en los días que conmemoramos la fiesta de Sri Govardhan Puja, ¿sí? Justamente el pasatiempo de hoy tiene que ver acerca del levantamiento de la sagrada colina de Govardhan, y muchos devotos van a conocer este capítulo 25 del primer volumen de Krishna, la fuente de placer, que se intitula Lluvia devastadora en Vrindavan. Como dije, un capítulo clásico con un pasatiempo muy especial, muy dulce, muy íntimo para los devotos de Krishna. Así que una vez más, Keshavarram Prabhu, muchísimas gracias. Gracias a todo Hare Krishna San Juan, a Madre Silvia también por hacer esta oportunidad posible. Para todos aquellos que quieran interactuar durante la lectura del día de hoy, haciendo alguna pregunta, alguna consulta, o simplemente dejando sus opiniones, reflexiones y comentarios, sepan que este perfil de Facebook, esta cuenta, tiene este tablero, tiene una sección de comentarios. Entonces, si ustedes escriben en la sección de comentarios, a pesar de que estemos a la distancia o asociados de forma virtual, aún así vamos a poder interactuar durante la lectura del día de hoy. Así que opiniones, dudas, preguntas, consultas, reflexiones, realizaciones sobre el pasatiempo que vamos a leer el día de hoy, todo eso es bienvenido y lo dejan directamente en la sección de los comentarios, y yo periódicamente voy a ir chequeando los comentarios, y si hay algo para compartir, lo compartimos juntos. Por ejemplo, Keshavarram Prabhu ya está del otro lado. Muchísimas gracias, Santo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder prestar algún tipo de servicio para los Vaishnavas. Entonces, bueno, hemos hecho todas las presentaciones y, como dije, la lectura es de Krishna, la fuente de placer. Estamos en el primer volumen, en el primer canto. Vamos a ir al capítulo número 25, titulado Lluvia devastadora en Vrindavan. Yo voy a leer algunas secciones que he elegido de este capítulo. No voy a leer todo el capítulo en su totalidad. Es un capítulo relativamente corto igual, son apenas 2, 3 hojitas, pero he seleccionado algunos párrafos
quizás para hacer un poco más amena la lectura y más dinámico el programa del día de hoy. Pero después de eso nos quedamos charlando un ratito y podemos reflexionar un poco acerca del pasatiempo y de la historia que vamos a conocer. Pero antes de la lectura, quiero que ustedes, por favor, me permitan un momento de invocación, ¿sí? Y pueden hacerlo en simultáneo conmigo. Vamos a rogarle al Señor tener la perspectiva espiritual necesaria, la claridad devocional necesaria para poder introducirnos en la profundidad de estos pasatiempos y estas actividades divinas tan íntimas, ¿sí? Entonces, para que el Señor nos dé esta gracia, esta misericordia, de que podamos comprender un poquito acerca de Él, hacemos esta invocación antes de la lectura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y entonces pidiéndole al Señor Supremo algún tipo de claridad espiritual para poder introducirnos en sus actividades trascendentales, comenzamos la lectura del día de hoy en este gran programa que tiene Hare Krishna San Juan. Como dije, Krishna, la fuente de placer, volumen 1, capítulo número 25, lluvia devastadora en Vrindavan. Estas son las palabras de su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cuando Indra se dio cuenta de que Krishna había detenido el sacrificio ofrecido por los pastores de vacas de Vrindavan, se puso iracundo y desahogó su furia con los habitantes de Vrindavan, encabezados por Nanda Maharaj. Aunque Indra sabía perfectamente bien que Krishna los protegía personalmente. Como director de los distintos tipos de nubes, Indra llamó a la Samvartaka. Esta nube es invitada cuando hay necesidad de devastar toda la manifestación cósmica. Indra le ordenó a la Samvartaka que pasara sobre Vrindavan y provocara una gran inundación en todo el área. De manera demoníaca, Indra creyó que era la todopoderosa personalidad suprema. Cuando los demonios se vuelven muy poderosos, desafían al controlador supremo, la personalidad de Dios. Indra, a pesar de que no era un demonio, estaba envanecido por su posición material y quiso retar al supremo controlador. Él se creía, por lo menos en ese entonces, tan poderoso como Krishna. Indra dijo: tan solo ved el descaro de los habitantes de Vrindavan. Ellos simplemente son habitantes del bosque, pero infautados por su amigo Krishna, quien no es más que un humano ordinario, han osado desafiar a los semidioses. Indra maldijo la acción de los habitantes de Vrindavan y dijo: por desafiar la autoridad de los semidioses, los habitantes de Vrindavan sufrirán en la existencia material. Como no han cumplido con el sacrificio para los semidioses, no podrán atravesar los impedimentos del océano del sufrimiento material. Indra además declaró: estos pastores de vacas de Vrindavan han desacatado mi autoridad a causa del consejo de este muchacho parlanchín, a quien se le conoce con el nombre de Krishna. Él no es más que un niño, y por creer a ese niño, ellos me han enfurecido. Así, él le ordenó a la nube Samvartaka que fuera y destruyera la prosperidad de Vrindavan. Los hombres de Vrindavan, dijo Indra, se han envanecido demasiado debido a su opulencia material y a su confianza en la presencia de su diminuto amigo, Krishna. Él es simplemente un parlanchín infantil e ignora la situación cósmica completa, a pesar de que se cree muy avanzado en cuanto al conocimiento se refiere. Debido a que ellos han tomado a Krishna tan en serio, deben ser castigados. Y así pues, le he ordenado a la nube Samvartaka que vaya e inunde el lugar. Ellos deben ser destruidos juntos con sus vacas. Habiéndoselo ordenado el rey Indra, todas las nubes peligrosas aparecieron sobre Vrindavan y comenzaron a derramar agua incesantemente, con todo su poder y toda su fuerza. Hubo constantes relámpagos y truenos.
El viento soplaba severamente y la lluvia caía sin cesar. La lluvia parecía caer como flechas afiladas y penetrantes, derramando sin cesar gotas tan gruesas como pilares. Las nubes gradualmente llenaron de agua todas las tierras de Brindavan, y no había ninguna distinción visible entre las tierras altas y las tierras bajas. La situación era muy peligrosa, especialmente para los animales. La lluvia iba acompañada de grandes vientos, y todas las criaturas vivientes de Brindavan comenzaron a temblar por el severo frío. Incapaces de encontrar ninguna otra fuente de salvación, todos se acercaron a Govinda para refugiarse a sus pies de loto. Las vacas especialmente, estando muy angustiadas por la fuerte lluvia, bajaron sus cabezas y llevando a sus terneros debajo de sus cuerpos, se acercaron a la suprema personalidad de Dios para refugiarse a sus pies de loto. En estos momentos, todos los habitantes de Brindavan comenzaron a orarle al Señor Krishna. Querido Krishna, oraron ellos, tú eres todopoderoso y eres muy afectuoso con tus devotos. Ahora, por favor, protégenos, pues el furioso Indra nos ha atormentado mucho. Al oír sus oraciones, Krishna pudo darse cuenta también de que Indra, privado del honor de su sacrificio, estaba derramando lluvia acompañada de pesados trozos de hielo y fuertes vientos, a pesar de que todo ello estaba fuera de estación. Krishna comprendió que esto era una exhibición deliberada de su furia, la furia realizada por Indra. En consecuencia, él concluyó, este semidios que se cree supremo ha demostrado su gran poder, pero yo voy a responderle de acuerdo a mi posición y le voy a enseñar a él que no es autónomo en lo que se refiere a la administración de los asuntos universales. Yo soy yo soy el supremo Señor de todo, y voy a despojarlo pues de su vanidad, la cual ha surgido de su poder. Los semidioses son mis devotos, y por consiguiente no es posible que ellos olviden mi supremacía. Pero de una manera u otra, él se ha envanecido con el poder material, y por ello ahora ha enloquecido. Actuaré de una manera tal que lo liberaré de esa vanidad. Le daré protección a mis devotos puros de Brindavan, quienes en este momento están dependiendo por completo de mi misericordia y a quienes he colocado totalmente bajo mi protección. Yo los salvaré con mi poder místico. Pensando de esta manera, el señor Krishna inmediatamente levantó con una mano la colina de Govardhan, tal como un niño recoge un hongo del suelo. Así él exhibió su pasatiempo trascendental de levantar la colina Govardhan. Luego el señor Krishna se dirigió a sus devotos diciéndoles, mis queridos hermanos, mi querido padre, mis queridos habitantes de Brindavan, ahora pueden ponerse a salvo bajo el paraguas de la colina de Govardhan, que yo acabo de levantar. No tengan miedo de la colina, ni crean que se va a caer de mi mano. A ustedes los han afligido mucho la recia lluvia y los fuertes vientos. Por consiguiente, yo he levantado esta colina que los protegerá tal como un gigantesco paraguas. Yo pienso que esta es la medida apropiada para aliviarles a ustedes de su angustia inmediata. Sean felices junto con sus animales bajo este gran paraguas. Siendo alentados así por el señor Krishna, todos los habitantes de Brindavan se pusieron bajo esa gran colina y parecían estar a salvo junto con sus pertenencias y animales. Los habitantes de Brindavan y sus animales permanecieron allí por una semana, sin ser perturbados por el hambre, la sed ni ninguna otra incomodidad. Ellos simplemente estaban atónitos de ver cómo Krishna sostenía la montaña con el dedo meñique de su mano izquierda. Viendo el extraordinario poder místico de Krishna, Indra, el rey del cielo, estaba estupefacto y su determinación se frustró. Él llamó inmediatamente a todas las nubes y les pidió que desistieran. Cuando el cielo se despejó completamente y el sol surgió de nuevo, todos los fuertes vientos cesaron. En esos momentos, Krishna, la suprema personalidad de Dios, conocido ahora como el levantador de la colina Govardhan, dijo, mis queridos pastores, puesto que todo ha terminado, ahora ustedes también pueden irse y llevarse a sus esposas, hijos, vacas
y objetos de valor. La inundación ha bajado junto con las crecidas aguas del río. Entonces ahí tenemos una lectura selectiva, seleccionada, selecta, del capítulo 25, Lluvia devastadora en Brindavan, del primer canto, el primer volumen de Krishna, La fuente de placer. Para aquellos que no conocen esta historia, me gustaría dar un poco de contexto. Lo que está sucediendo aquí está sucediendo hace unos 5.000 años atrás en la India, en una zona rural conocida como Brindavan. En ese lugar, de acuerdo con nuestra tradición del Bhakti Yoga, apareció ahí Dios mismo, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y aquí tenemos uno de sus pasatiempos infantiles, cuando Dios aún hacía de las veces de un niño estando en la tierra hace 5.000 años atrás, en este ambiente rural de Brindavan. Él tiene este altercado con Indra. ¿Quién es Indra? Indra es uno de los semidioses, es un deva. Para que aquellos que no están tan familiarizados con la cosmología de los Vedas, los devas o los semidioses son seres celestiales. Similarmente, como en otras tradiciones, por ejemplo en la judeo-cristiana, tenemos las ideas de ángeles y arcángeles, querubines, serafines, ¿sí? Toda una hueste o toda una horda de seres celestiales, que no son Dios, están por debajo de Dios, pero tampoco son humanos, están por encima del ser humano. Y no viven en el plano terrestre, sino que habitan el cielo. Similarmente a la tradición judeo-cristiana, donde están los ángeles, los arcángeles, en la cultura védica existe la idea de Deva o de semidios. Indra es uno de estos semidioses y su posición es de la administración del clima. Él es el rey del cielo y a su cargo está el trueno, la lluvia, las nubes, ¿sí? Todo el firmamento está bajo su cuidado. Y lo que ocurre acá al comienzo de esta historia es que Indra empieza a volverse orgulloso, vanidoso de su posición de poder y desafía a Dios mismo, desafía a la suprema personalidad, al ser supremo. Y en este desafío, él intenta destruir la aldea donde Krishna estaba viviendo en aquel momento, la aldea de Vrindavan. Entonces envía esta terrible inundación a aniquilar directamente toda la región de Brindavan y Krishna aquí le está dando una lección, está aleccionando a este ser celestial, a este Deva, al señor Indra, para que vuelva a su posición de sirviente y no se crea el supremo controlador. Esta noción de Krishna, digamos, castigando, entre comillas, aleccionando a los semidioses, ocurre bastante a lo largo del Srimad Bhagavatam. Vamos a encontrar en esta obra clásica del Bhakti Yoga muchas historias en donde Krishna se ve en la necesidad de aleccionar a los semidioses para que vuelvan a su posición natural. Ocurre con el señor Brahma, ocurre con el señor Shiva y en este caso le está ocurriendo al señor Indra. Imagínense, ¿no? Ustedes ser el rey del cielo, tener a su disposición el viento, las nubes, la lluvia, el trueno, el relámpago, todo ese poder cósmico al alcance de la mano, es natural que nos volvamos orgullosos, vanidosos, engreídos y nos confundamos. Y de hecho, la confusión que vive Indra es la misma confusión que vivimos nosotros como seres humanos. Todo el tiempo estamos envidiosos de Dios, todo el tiempo estamos intentando ocupar el lugar de Dios y ser nosotros los supremos controladores. Entonces, estas historias que leemos en el Krishna Book, que leemos en el Srimad Bhagavatam, son altamente prácticas. Esto no es mitología, no es una cuestión simplemente teórica. Aquí estamos viendo situaciones históricas reales que son aplicables diariamente a nuestras vidas, ¿sí? En nuestro círculo doméstico podemos entender que muchas veces nosotros actuamos como el señor Indra, a veces actuamos como estos semidioses enceguecidos de poder, vanidosos, orgullosos, y ese orgullo, esa vanidad nos vuelve de corazón duro, ¿sí? Y nos vuelve en contra del Señor Supremo, ¿sí? Prabhupada explica que
a pesar de que Indra no era un demonio, en ese momento estaba teniendo una actitud demoníaca, ¿sí? Estaba teniendo una actitud atea, material, de desafiar al Señor Supremo, de desafiar a Krishna, de desafiar a Dios. Y podemos encontrar que, por lo menos voy a hablar por mí, ¿sí? No voy a hablar por esta hermosa audiencia que tenemos, ni mucho menos por los devotos de Hare Krishna San Juan, por lo menos voy a hablar por mí. Me encuentro muchas veces en la posición de Indra, no como el rey del cielo, pero sí como una persona que es envidiosa y desafiante. Y en esa arrogancia, en esa soberbia, nos estamos oponiendo al plan divino. Y cuando nos oponemos al plan divino, estamos en un choque constante de cabeza a cabeza con la suprema personalidad de Dios. Y esa no es nuestra posición, ¿sí? Nuestras escrituras explican, el Bhagavad Gita explica muy claramente, el Srimad Bhagavatam también, que nosotros somos sirvientes de Dios, ¿sí? Estamos a su disposición y todo lo que hacemos tiene que ser para su satisfacción. No somos nosotros quienes son los dueños últimos de todo, ni somos nosotros quienes somos los que vamos a disfrutar en última instancia de todo. No somos los creadores, no somos los disfrutadores, no somos los controladores. Nuestra posición ontológica, natural, es de ser sirvientes eternos de Dios. Pero muchas veces ese nivel de conciencia lo perdemos. Perdemos nuestra conciencia espiritual y nos dejamos influenciar por la materia que nos rodea, nos confundimos, nos apegamos, tenemos estas crisis de identidad donde a pesar de ser seres espirituales, de repente creemos que somos el cuerpo y que somos los bienes y somos las sustancias que me rodean, que esta es mi casa, esta es mi esposa, estos son mis hijos, ¿sí? Le damos categoría de propiedad a todo y que nosotros somos el propietario supremo de todo lo que me rodea. Esa es una confusión vivencial, es una crisis de identidad que tenemos. A veces la tenemos muchas veces en el día, y si somos afortunados, como Krishna está ayudando al señor Indra, alguien nos ayuda, a veces Dios mismo, a veces el maestro espiritual, a veces los devotos, los amigos que nos rodean, y misericordiosamente, amorosamente nos sacan de esa ilusión, de esa falsedad, y nos permiten regresar a nuestra posición original natural, ¿sí? No somos supremos, no somos creadores, no somos controladores, somos sirvientes del Señor. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento del pasatiempo es que el señor Indra está confundido y en esa confusión cree que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un ser humano ordinario, ¿sí? Krishna de hecho habla de esto en el Bhagavad Gita. Hay un verso muy interesante en el Bhagavad Gita donde Krishna le aclara a Arjuna que las personas que están confundidas respecto a la naturaleza espiritual lo ven a él como un ser humano ordinario. Y aquí tenemos un Dios, un semidios, un deva, un ser celestial, cometiendo el mismo error o entrando en la misma confusión que muchas veces cometemos nosotros y en que muchas veces nosotros nos vemos envueltos. Esta idea de que no hay mucho más que lo que yo puedo percibir, ¿sí? Que lo divino no es algo muy ajeno a lo humano. Y sin embargo, en nuestra tradición, en nuestra teología, hay una clara diferenciación, distinción entre lo espiritual y lo material. Y Dios es eternamente espiritual, plenamente espiritual. E incluso cuando está en la tierra, como ahora estamos leyendo de esta actividad que ocurrió hace 5.000 años, incluso cuando está en la tierra, Él es plenamente divino y nunca está bajo el hechizo o bajo la influencia, la limitación o el condicionamiento de la materia. Sin embargo, por su orgullo, por su vanidad, por su soberbia, ahora el señor Indra está viendo a Dios como un ser humano ordinario. Y bueno, y Dios, Krishna, tiene que hacer ahora de la persona que alecciona, la persona que educa a este semidios para que pueda ver las cosas con claridad. Algo parecido a lo que hicimos recién, es la pequeña ceremonia que hicimos del canto del mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nosotros estamos rogándole al Señor, constantemente pidiéndole a Dios tener la percepción correcta de la realidad.
de tener una idea clara de cómo son las cosas, ¿sí? Estamos tan confundidos, estamos tan inmersos en la materia que nosotros no logramos ver las cosas tal como son. Necesitamos de la misericordia del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer bajo este hechizo de la ilusión, bajo este hechizo del conflicto o la crisis de identidad que muchas veces nos lleva a cometer errores en la vida. Y uno de esos errores es de oponerse a Dios, a desafiar a Dios, a contradecir a Dios. Entonces acá tenemos al señor Indra en esa posición de confusión, en ese momento de no entender las cosas claramente, y aparece Krishna aclarándole el panorama mismo a este ser celestial tan poderoso. Si alguno tiene algo para comentar, si alguien quiere decir algo, si tienen una duda o una sugerencia o algún comentario general, recuerden, tenemos la sección de los comentarios en esta plataforma. Macarena está apareciendo ahí, deja un corazón grande. Muchísimas gracias, Macarena. Espero que ese corazón signifique que estás disfrutando de nuestra lectura del Krishna Book del día de hoy. Entonces, bueno, ahí está un poco el contexto. Si alguien quiere comentar algo y quiere aportar, bienvenido sea. Siempre voy a estar chequeando la sección de los comentarios por si surge esta interacción entre nosotros. Y mientras tanto, mientras que van surgiendo los comentarios, me gustaría volver un poquito sobre la lectura del día de hoy. Como dije, ahí les hice un poco el contexto. Lo que está sucediendo aquí es que Krishna está a punto de darle una gran lección de vida al señor Indra. Y el señor Indra está muy enojado porque Krishna le está explicando a los pastores de vacas de la zona de Brindavan que no tienen que adorar a los semidioses. Esto es algo que también se aclara en nuestra tradición espiritual, se aclara muy bien en el Bhagavad Gita, ¿sí? Capítulo número 3 del Bhagavad Gita es un capítulo donde Krishna le recomienda a Arjuna la adoración de los semidioses. Pero cuando Arjuna quiere saber un poco más, Krishna le dice, mira, la adoración de los semidioses en realidad no es el fin último. El fin último es que vos adores a Dios, al ser supremo total, máximo, que está incluso por encima de los semidioses, ¿sí? La finalidad de la vida humana es crear un yoga, una conexión con el ser supremo, no con estos agentes cósmicos que administran la realidad material que nos envuelve. Entonces acá el señor Indra está muy enojado porque esto es lo que Krishna le está explicando a los pastores. No hay que adorar al señor Indra, no tenemos que adorar al señor del cielo, a quien trae la lluvia, tenemos que adorar al Dios supremo, tenemos que adorar al ser supremo, a la suprema personalidad de Dios. ¿Sí? Para aquellos que están escuchando quizás por primera vez, me gustaría aclarar que la tradición del Bhakti Yoga es una tradición monoteísta. Y cuando hablamos de Dios, hablamos del mismo Dios de que hablan los musulmanes, los hebreos, los cristianos. Hay un único Dios, simplemente de acuerdo a distintos tiempos, lugar y circunstancia, de acuerdo a distintas regiones y a distintos idiomas, se ha designado a ese Dios de distintas formas, ¿sí? Tiempo, lugar y circunstancia, cuestiones históricas, cuestiones geográficas, cuestiones lingüísticas, pero siempre es el mismo Dios, ¿sí? Cuando decimos Krishna, cuando decimos Alá, cuando decimos Jehová, cuando decimos Yah, cuando decimos cualquiera de los infinitos sagrados nombres de Dios, siempre nos estamos refiriendo al único Dios que existe, ¿sí? Todos somos monoteístas, creemos en un único Dios que es el Ser Supremo. Hago esta aclaración porque seguramente si recién están introduciéndose en esto del Bhakti Yoga, quizás se confundan porque buena parte de la tradición de Oriente es politeísta, ¿sí? En esta idea de que hay muchos dioses. Pero bueno, nuestra tradición en particular, aunque viene de Oriente, es monoteísta. El Bhakti Yoga es el monoteísmo de Oriente y creemos en el mismo Dios, en el único Dios que existe. Acá Keshavarram Prabhu está haciendo una pregunta que es muy interesante. Muchísimas gracias, Prabhu, por traer esta pregunta a colación. Keshavarram dice, ¿puede compararse la arrogancia de Indra con los científicos modernos? Es muy interesante esta pregunta. Yo diría que se puede comparar con los científicos modernos y se puede comparar con la de cualquier persona
que amasa cierto poder, ¿sí? Prabhupada explica en esta narración que hace del Srimad Bhagavatam, de este pasatiempo de la colina de Govardhan, que el problema era que Indra se había confundido por la cantidad de poder que poseía. Entonces podemos ver que a veces la arrogancia lo tienen los políticos, que creen que pueden hacer lo que quieren porque tienen cierto poder. A veces la arrogancia la tienen los policías, ¿no? Las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque contienen cierto poder, creen que pueden hacer lo que ellos quieran. A veces la arrogancia tiene que ver con una persona que vuelve tóxica una relación de pareja, en un matrimonio, en un noviazgo. ¿Por qué? Porque esa persona cree tener cierto poder y como amasó cierto poder, la arrogancia nace de no saber manejar el poder. ¿Y por qué no sabemos manejar el poder? Por lo que comentábamos antes, porque creemos que es un poder que nace de nosotros, creemos que somos el último receptáculo o el fin último de ese poder y que yo puedo hacer con ese poder lo que a mí se me canta sin importar los demás. Y eso es altamente irresponsable. Y en esa irresponsabilidad surge el adharma o el incumplimiento de nuestros deberes. Por ejemplo, los semidioses no tienen como deber ocupar el rol de Dios. Tienen como deber interactuar con los seres humanos y crear una situación cósmica favorable para todos, ¿no? Esto se explica en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, cuando Krishna dice que al comienzo de la creación, él generó generaciones y generaciones de semidioses junto a generaciones y generaciones de seres humanos para que todos vivieran en armonía y en paz. O sea que el deber del semidios es también ser un devoto del Señor y no creerse el dueño del mundo. El deber del político es servir al pueblo y no aprovecharse del pueblo. El deber del policía es ser un sirviente público, no abusar de su poder o hacer cosas que están fuera del ámbito de la ley. Es de la persona que justamente es el brazo de la ley, el que tiene que aplicar la ley en la cotidianidad. Y así sucesivamente, ¿no? Un padre tiene que proteger a su hijo, no abusar y lastimar a su hijo. Un esposo tiene que proteger a su esposa y no abusar y lastimar a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la acumulación de poder, si no sabemos nuestra posición original y si no sabemos cómo tratar con el poder como servicio a la suprema personalidad de Dios, entonces sí, Prabhu Keshavarram nos vuelve arrogantes. Y los científicos son una de esas categorías dentro de la población que tienen mucho poder. Todos creemos en los científicos, ¿no? Y cualquier cosa que está científicamente comprobado, nosotros le ponemos el sello de aprobado y de verdad absoluta. Entonces, en esa plataforma de que todo lo académico, aprobado académicamente es verdad, y que todo lo aprobado científicamente es una verdad absoluta, por supuesto puede ocurrir esto, de que se vuelvan soberbios, de que se vuelvan arrogantes, y lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia de la ciencia, como muchas veces ciertas etapas de la ciencia o ciertos científicos creyeron que tal cosa era inamovible, que su idea era la idea y que sin embargo después a lo largo del tiempo esas ideas cambian, se transforman o incluso desaparecen, ¿sí? Algo muy interesante de la ciencia, sobre todo de la ciencia occidental, fíjense que son todas teorías, ¿no? Tenemos la teoría de la relatividad, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿sí? Son teorías, no son verdades absolutas, escritas en piedra, inamovibles. La ciencia tiene esta condición natural de que se va a ir adaptando a los tiempos. Y a medida que los pensadores van elaborando nuevas ideas, las viejas teorías a veces desaparecen, a veces mutan, a veces cambian, o a veces están aprobadas a través de la prueba del tiempo, ¿no? Y quizás ideas desde hace miles de años atrás, aún hoy estén funcionando plenamente. Entonces, digamos, es una teoría que pasó la prueba del tiempo. Pero otras teorías no. Por ejemplo, yo mencioné recién la teoría de la evolución, la famosa teoría de evolución de Charles Darwin. Es una teoría que hoy en día ya no se acepta tal cual como Charles Darwin la propuso originalmente. Es una teoría que ha sido
revisada históricamente y hay muchas otras perspectivas respecto a lo que es la evolución, ¿sí? Ya ningún científico serio avala tal cual la teoría de la evolución de Charles Darwin, tal como se estableció originalmente, ¿sí? Hay partes que están funcionando y que el mundo científico académico aún acepta, pero hay otras partes de esa teoría que no han podido ser demostradas o que no han funcionado y entonces son rechazados por el mundo académico, ¿sí? Pero sí es cierto que existe una arrogancia en los científicos, existe una arrogancia en los políticos, existe una arrogancia en casi todo, incluso en las artes, ¿no? ¿Cuántos artistas vanidosos hay? Músicos vanidosos existen. Es en todos los ámbitos, en todas las ramas, ¿no? De la ciencia, de las artes, de la política. Y el problema es la acumulación de poder, ¿sí? Se explica acá, Prabhupada lo explicó, el señor Indra amasó tanto poder, podía hacer tantas cosas, estaba a cargo de toda la atmósfera, de todo el firmamento, podía hacer llover, podía hacer salir el sol, podía tener nubes gigantes a su disposición, vientos fuertísimos a su disposición. Y entonces, por no saber manejar el poder que tenía, él se vuelve arrogante, se vuelve vanidoso, soberbio y se vuelve una persona que desafía a Dios. Y esto lo vemos, ¿no? Hay muchos científicos que desafían a Dios, muchos políticos que desafían a Dios, muchos artistas que desafían a Dios, muchos intelectuales que desafían a Dios. ¿Y por qué están desafiando a Dios? Porque en última instancia, en esa acumulación de poder, en ese creerse más y mejor que todos los demás, están cometiendo el error último, que es el error del orgullo, de la soberbia y de la arrogancia. Así que Kesha Barran Prabhu, espero haber respondido más o menos, espero que haya servido estas palabras que dije. Sí, por supuesto, puede compararse la arrogancia de Indra con los científicos modernos, de la misma forma que puede compararse con la arrogancia de los músicos, de los artistas, de los políticos, de cualquier entidad viviente que se vuelve soberbia y orgullosa y que decide desafiar al Señor Supremo. Dianesh Das dice, ¿estamos en pandemia por esa arrogancia? Bueno, muy interesante, ¿por qué estamos en pandemia? Hay muchas teorías de por qué estamos en pandemia y por qué el COVID ahora está atacándonos a todos. Están las famosas teorías conspirativas de que ciertos gobiernos han creado una arma biológica para cambiar el orden mundial, ¿no? Sociedades secretas, bueno, hay muchísimas teorías. Mi percepción, Prabhu, con respecto a la pandemia, es que en última instancia sí estamos en pandemia por la arrogancia. Yo no soy tanto de las teorías conspirativas, pero si analizamos fríamente por qué estamos ahora con esta cuestión del COVID, lo vamos a ver que hay un patrón que se repite a través de la historia en todas las pandemias. Todas las pandemias que han asolado a la sociedad humana han sido por situaciones de zoonosis, ¿sí? O sea, por un abuso del ser humano por encima de los animales. El ser humano, en su arrogancia, en su soberbia, se cree la entidad viviente superior de este planeta. Y no hemos aprendido, incluso hoy, en el siglo XXI, a trabajar en equipo con las otras especies, tanto de animales como de vegetales, ¿sí? Y por nuestra arrogancia estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Toda la crisis climatológica, toda esta cuestión de problemas ecológicos que nos vemos afectados a diario, tiene que ver con nuestra arrogancia. Nos creemos el centro del mundo, nos creemos superiores a todos los animales, por supuesto que nos creemos superiores a todo el reino vegetal y estamos creando una situación de toxicidad con nuestro medio ambiente. Somos nosotros los que estamos contaminando y destruyendo la naturaleza, justamente por nuestra posición arrogante frente al resto de nuestros hermanos, por ejemplo, los animales. Todas las pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad han sido por distintos grados de zoonosis, o sea, el ser humano interactuando incorrectamente con el mundo animal. Y si se fijan,
cómo viven hoy en día los animales en cautiverio, estos animales que son creados específicamente para ser asesinados y luego comidos. Es un holocausto, ¿sí? El otro día estaba viendo algunos números, solo en Norteamérica, por ejemplo, todos los años son creados, criados y matados 120 millones de cerdos, ¿sí? Y son creados, criados y matados 30 millones de vacas, solo en Estados Unidos. Y solo estoy hablando de dos especies animales. No estoy contando los peces, no estoy contando las aves y todos los otros animales que lamentablemente son creados, criados y matados simplemente para la satisfacción de la lengua de algunas personas. Esa arrogancia nos está matando y crea estas situaciones de enfermedad, porque no es natural, no es sano que el ser humano interactúe con los animales de esa forma, como tampoco es natural y es sano que los animales vivan en pequeñas jaulas, privados del sol, alimentados a la fuerza, ¿sí? Quitados de su medio ambiente natural. Por supuesto que no es correcto y en esa arrogancia, en esa soberbia, en creernos nosotros superiores a nuestros hermanos que son los animales, estamos creando estas situaciones de conflicto y de crisis internacional. Hoy le decimos COVID, pero antes fue la gripe española, el SARS, la gripe aviar, el HIV, que se ha podido demostrar que se remonta a los chimpancés, o sea, un montón de situaciones súper desfavorables para la salud del planeta, para nuestra salud, han sido justamente por una interacción incorrecta entre el ser humano y los animales. ¿Y por qué tenemos una situación de interacción incorrecta entre los seres humanos y los animales? Por nuestra propia arrogancia, por nuestra propia soberbia. Nos creemos superiores, nos creemos más y mejores. Y no estamos pudiendo trabajar en equipo con el resto de la naturaleza para poder tener este momento de paz y de felicidad que podríamos llegar a tener en el mundo material, en la plataforma material, siempre y cuando trabajemos en equipo con nuestro medio ambiente. Así que Dianesh Prabhu, espero haber también podido responder respecto a si estamos en pandemia por nuestra arrogancia. En definitiva, en última instancia, creo que sí, Prabhu, y estamos todos sufriendo las consecuencias de nosotros ser menos civilizados de lo que deberíamos ser como sociedad humana internacional. Eh, bueno, si alguien más tiene algún comentario, si alguien tiene algo para decir, aprovechen ahora la sección de los comentarios y si no, yo voy a estar haciendo un cierre para darle un final a la lectura del día de hoy. Hoy, como dijimos, leímos un pasatiempo clásico del Krishna Book, clásico de incluso de las actividades infantiles del señor Krishna, esto del levantamiento de la colina de Govardhan. Y es un pasatiempo muy interesante que, como todas las actividades espirituales, es infinita. Entonces hay muchas capas de información, ¿sí? Podemos trabajar esta cuestión de la arrogancia, ¿sí? De la soberbia, y que incluso seres como los semidioses, seres celestiales como el señor Indra, incluso ellos están bajo la influencia del condicionamiento material, incluso ellos se confunden y se enojan con Dios, de la misma forma que los seres humanos a veces se confunden y se enojan con Dios. Entonces ahí podemos trabajar el tema de la arrogancia, de la soberbia, de la vanidad, ¿sí? Todas estas malas cualidades que tenemos que intentar evitar si queremos tener una vida espiritual sana. Otro punto que podemos trabajar es la supremacía de Dios, de Krishna. Cómo hay un ser supremo que está por encima de todo, que verdaderamente es el supremo controlador. Y que incluso estos seres celestiales muy elevados, muy poderosos materialmente, nunca jamás van a estar al nivel de la suprema personalidad de Dios. Nunca. Dios es único y está solo en una categoría única, es la verdad absoluta, es el Señor, el Ser Supremo, la suprema personalidad, es Dios, es Krishna. Nadie puede igualarse a Él, por más fuerza, por más poder, por más dinero, por más acumulación de lo que uno quiera tener, nunca vamos a estar en la misma posición que Dios. Otra de las enseñanzas que podemos sacar de este pasatiempo.
Otra enseñanza más es cómo Dios protege a sus devotos. ¿Sí? Fíjense, en este pasatiempo, Krishna levantó una montaña entera, una colina. Levantó una colina y la sostuvo durante una semana para que los habitantes de esta aldea rural pudieran sobrevivir a esta inundación, devastación cósmica que venía de mano del señor Indra. Cómo Dios protege a sus devotos. Aquí lo vemos en la colina de Govardhan. En otros pasatiempos, lo hemos visto, por ejemplo, en el pasatiempo del señor Nishinhadev. Para aquellos que son devotos de Krishna, conocerán también el pasatiempo del señor Nishinhadev, como Dios mismo aparece para proteger a su devoto personalmente. Cuando este devoto está a punto de ser asesinado, Dios aparece y protege al devoto. Y es una promesa que Dios nos hace, es una aseguración, es una afirmación divina. Dios protege a sus devotos. No importa quién sea el contrincante, no importa quién sea el villano o el enemigo o el quien se esté oponiendo, si uno cree firmemente, sinceramente, de corazón abierto en Dios, Dios se manifiesta y protege a sus devotos. Otra de las enseñanzas que podemos sacar de esta lectura del día de hoy. Y después más adelante, no quiero arruinarle a los que van a leer después, pero un capítulo o dos capítulos más adelante hay un capítulo muy interesante donde están las oraciones del señor Indra. Este pasatiempo no termina acá, ¿sí? Acá tenemos el señor Indra que quiere inundar la aldea de Brindavan. Krishna detiene esa inundación levantando la colina de Govardhan y usando una montaña como paraguas para que todos los habitantes de la aldea se salven de la inundación. Después, el señor Indra, como estábamos viendo acá sobre el final, se da cuenta de su error, ¿no? O sea, imagínense la situación del señor Indra. Durante una semana, el señor del cielo, el que está a cargo de la lluvia, el trueno, el relámpago, etcétera, etcétera, está intentando devastar, aniquilar una pequeña aldea y no lo logra. Imagínense la frustración. Cuando se frustra el señor Indra de no poder inundar una pequeñísima aldea, a pesar de haber ejercido todo su poder, empieza a darse cuenta de que esa persona que él creía que era un ser humano ordinario, no es un ser humano ordinario y que no es otro que la suprema personalidad de Dios. Cuando Indra se da cuenta de esto, ustedes van a leer uno o dos capítulos más adelante, un capítulo muy hermoso que son las oraciones del señor Indra. Y con este capítulo concluye el pasatiempo y acá está otra de las capas o otro de los niveles donde nos podemos introducir para aprender algo espiritualmente y tiene que ver con el pedir perdón. Cuando me equivoco, tengo que ir y sinceramente arrepentirme y pedir perdón. Y eso en última instancia es lo que hace el señor Indra. Cuando se da cuenta de que se confundió, cuando se da cuenta de que él no es Dios, sino que Dios es esa persona que él tiene frente a él, cuando él se da cuenta que no es el supremo controlador, cuando no es el más poderoso del universo, el señor Indra sale de su confusión, de su ilusión de creerse el supremo, se postra a los pies de Krishna y empieza a llorar pidiendo perdón. Hay un arrepentimiento sincero y gracias a ese arrepentimiento Krishna lo vuelve a aceptar y lo vuelve a colocar en su posición de rey del cielo, este semidios de las tormentas, de la lluvia, del viento, etc. Y es otra hermosa enseñanza que podemos sacar de esta actividad espiritual, de que si nos disculpamos sinceramente, si nos arrepentimos de nuestros errores, si pedimos perdón por aquellas cosas que hicimos mal, Dios acepta eso y nos vuelve a aceptar a nosotros, ¿sí? A pesar de haber cometido, como dice el Bhagavad Gita, la acción más abominable de todos, de todas, aún así, por haber, no importa si hemos pecado de la peor forma posible, aún así, si somos sinceros en nuestra disculpa, Dios nos vuelve a aceptar, ¿sí? En este caso, hace 5.000 años atrás, está aceptando de nuevo al señor Indra, al señor del cielo. Hace 500 años atrás, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, Dios volvió a aceptar a los criminales Yagai y Madai. Y en la era actual, nosotros hemos sido vueltos a aceptar por Srila Prabhupada y por el Maha Mantra Hare Krishna, ¿sí? Todos nosotros tenemos la potencia de poder cantar los santos nombres del Señor a pesar de las innumerables faltas que tenemos, de los innumerables pecados que hemos cometido, de todos los errores que están a nuestras espaldas, aún así
si somos sinceros, si somos humildes, si entendemos que Krishna es la suprema personalidad de Dios, si nos arrepentimos a corazón abierto, Dios nos vuelve a aceptar. Así que bueno, hay muchísimas enseñanzas muy hermosas en este pasatiempo que la verdad que estoy muy agradecido de poder haber leído el día de hoy y de haber trabajado, dialogado un poquito con todos ustedes. Yo ya me voy retirando, si es que no hay nadie más del otro lado que quiera comentar algo, yo voy a ir cerrando por el día de hoy. Una vez más, muchísimas gracias a Shriman Keshava Ram Prabhu por darme esta oportunidad. Me siento muy honrado de estar aquí en este perfil en las redes sociales de Hare Krishna San Juan. Gracias a Madre Silvia también que me dio esta oportunidad de poder conectarme y estar con ustedes el día de hoy. Hemos leído Krishna, la fuente de placer, desde el primer volumen, el capítulo número 25, lluvia devastadora en Brindavan, y hemos trabajado juntos, estas cuestiones que tienen que ver con la arrogancia, que tienen que ver con los semidioses, que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con la supremacía de Krishna como el ser supremo, como la suprema personalidad de Dios. Yo me voy a ir retirando. Mi nombre es Arjuna Saka Das. Una vez más, muchísimas gracias por permitirme estar aquí junto con todos ustedes. Gracias a Keshav Ram Prabhu, a Dianesh Prabhu, que estuvo también hoy comentando y haciendo preguntas, a Madre Macarena, que me dejó un corazón gigante. Muchísimas gracias a todos los que participaron e interactuaron en la sección de los comentarios. Me retiro y el sábado que viene no se pierdan la próxima lectura. El pasatiempo continúa. El capítulo que viene se llama El maravilloso Krishna. Es todo un desglose de las características, de las cualidades del Señor Supremo. Un capítulo muy hermoso. Si quieren conocer a Dios en intimidad, por favor no se pierdan la lectura del sábado próximo, porque en este capítulo del Krishna Book van a ver justamente eso. Todos los atributos, todas las potencias, todos los poderes, todas las características divinas que posee Krishna, la suprema personalidad de Dios. Muchísimas gracias por todo. Hare Krishna devotos, Haribol.